Buenos días, profesora. Este es la presentación del proyecto final y se realizó, se presentan los resultados del proyecto final que se realizó en el DIF de Tlalmanalco con el título de Evaluar el estado nutricional de los hábitos alimenticios en mujeres de 18 a 35 años. Los objetivos principales es analizar la prevalencia de diagnósticos generales de salud poblacional con un enfoque en las mujeres del DIF y su relación con los hábitos alimenticios y otros factores de riesgo, con el fin de realizar una atención nutricional para mejorar en salud. Los objetivos específicos: evaluar el perfil de bioimpedancia y sociodemográfico de los pacientes atendidos en el DIF de Tlalmanalco, que en este caso estamos hablando de mujeres de 18 a 35 años. Identificar los principales hábitos alimenticios e identificar patología en los pacientes, brindándoles atención nutricional en el caso de tener patología. Evaluar los hábitos alimenticios en el DIF con mujeres, considerando la cantidad y frecuencia del consumo de macro y micronutrientes esenciales. Determinar la relación entre el diagnóstico de salud y hábitos alimenticios, así como otros factores de riesgo, como antecedentes familiares y condiciones socioeconómicas. Los diagnósticos, salud y nutrición de los participantes. Yo elegí a 10 mujeres, en las cuales, bueno, aquí en esta tabla tiene el nombre, edad, talla, peso, masa muscular, grasa corporal, edad metabólica, grasa visceral, índice de masa corporal y el diagnóstico. Aquí el único que tenemos como diagnóstico de momento, bueno, pues es el colon irritable, colitis, sobrepeso, obesidad grado 1, grado 2. Y tenemos a una pacientita que quiere subir de peso, pues la tenemos que subir en masa muscular. La evaluación clínica igual de mis 10 pacientes. Aquí tenemos también la tablita, antecedentes heredofamiliares, medicamentos que llegaran a consumir, intolerancias, alergias, lo que es el historial de peso, si fuman, si toman, y algunos signos y síntomas de algunas pacientes. Y aquí tenemos un ejemplo de lo que es el R24, que es el diagnóstico nutricional. Igual lo tenemos aquí de las 10 pacientes, cuántas comidas realizan en el día, si hacen 1, 2, 5. El diagnóstico nutricional, si algunas de ellas comen balanceado, si a lo mejor está más fuerte el consumo de grasas y carbohidratos, que sí tenemos aquí algunos ejemplos, y cuál es el consumo energético recomendado, que aproximadamente anda en unos 1500. Y bueno, aquí tenemos una pacientita que está muy alta, pues le pusimos 1800, que es la que quiere subir masa muscular. Y tenemos observaciones, que algunas de nuestras pacientes pues tienen TCA, los cuales pues les estamos dando 5 comidas, lo que son 3 comidas y 2 colaciones, para que estén comiendo un poquito cada rato y no tengan como ese tema de la ansiedad por estar come y come y pues no le den atracones. Y aquí es parte de lo mismo, son las otras 4 pacientitas, a la cual alguna le estamos mandando dieta FODMAPs, porque pues sufre de colon irritable. La otra pacientita que también tiene colitis, igual, bajar un poco el consumo de alimentos que inflamen, como el brócoli, el café, los irritantes como el picante. Aquí tenemos un poquito de la metodología. Esta instrucción se ejecuta en el DIF de Tlalmanalco del Servicio de Nutrición, ubicado en Cedro, en el municipio de Tlalmanalco de Velázquez. Se realizó instrucción de diseño de tipo observacional prospectivo longitudinal por conveniencia, con recolección de datos de fuentes de pacientes de marzo a abril del 2025, con un seguimiento para evaluación de estrategia ejecutada. Aplicación de población a conveniencia. Mi población elegida es
A conveniencia se seleccionaron 10 pacientes mujeres con edad de 18 a 35 años, los cuales se va a evaluar el estado nutricional de los pacientes tomando en cuenta los criterios de exclusión e inclusión. El instrumento de recolección de datos se creó una base de datos en Word, la cual consiste en la captura de datos necesarios de cada paciente elegido, variables sociodemográficos, datos antropométricos básicos como talla, peso, los cuales fueron capturados por el investigador personalmente. La estrategia educativa, orientación nutricional a grupo estudiado en pacientes del DIF de Tlamanalco, de acuerdo con el grupo de participantes de este estudio y la base de datos capturada, se les pretende brindar una asesoría nutricional en la cual a estos pacientes se les dará una plática donde se les da a conocer una alimentación adecuada con base a la patología en caso de tenerla, cada paciente, cómo desarrollar y mantener hábitos que puedan mejorar visiblemente la salud o estado del paciente limitado y el avance progresivo de la patología, así como las algunas patologías o afecciones correlacionadas. Selección del grupo estudiado. Diseño de presentación en donde se plasma la información básica y necesaria que pueda comprender y entender el contexto sin problema. Diseño de tabla de equivalentes, diseño de plan alimenticio en base a equivalentes de macronutrientes y dar seguimiento después de la consulta. Y luego dice descripción de la estrategia. Pues la población son 10 pacientes, la intervención educativa, duración total 13 semanas, el formato son charlas mensuales personalizadas con seguimiento según la patología, el contenido es la explicación de la patología según cada paciente, obesidad y o enfermedades cardiovasculares. La importancia de tener la grasa visceral idónea, importancia de tener masa muscular y grasa corporal adecuada, importancia de una alimentación balanceada, lectura de etiquetas y planificación de comida, control de peso e hidratación, lista de alimentos equivalentes recomendados, de alimentos restringidos en caso de tener una patología y el consumo moderado. Evaluación de estrategia antes de la intervención, hacer historia clínica y recordatorio de 24 horas al paciente. Evaluando el conocimiento previo, preguntas al paciente capturando la información en la base de datos. Toma de resultados de la báscula de bioimpedancia durante la intervención, seguimiento mensual del cumplimiento de las recomendaciones nutricionales después de la intervención. Reevaluación de conocimientos, datos de expedientes y preguntas al paciente, toma de muestras de la báscula de bioimpedancia y medidas finales. El resultado de la intervención fue que 4 de 10 pacientes siguieron la intervención nutricional, los cuales tuvieron mejorías en sus patologías como el colon irritable, sobrepeso, colitis, algunas subieron masa muscular, bajaron un poquito de grasa corporal. Aquí tenemos los 10 pacientitas, bueno, las 10 pacientes, que son las que estuvieron aquí con lo de mi tesina, en las cuales pues viene el nombre, edad, talla, peso y el diagnóstico médico. Resultados de los pacientes que sí siguieron las recomendaciones, que fueron nada más 4. Aquí los resultados pues vemos algunos movimientos como lo es en talla, masa muscular, grasa corporal, edad metabólica, grasa visceral, el IMC, y algunos de ellos que estaban en su peso, como lo es Cintia, pues ya el colon irritable ya no lo estaba padeciendo. Los resultados de los pacientes que no siguieron los resultados, pues bueno, siguen igual o peor. Pues aquí la paciente que más me preocupa, pues es la paciente Azucena, pero por más que se intentó, pues de plano no. Y la población de estudio, aquí tenemos una tabla. Tenemos la educación poblacional, igual que pues la mayoría tiene licenciatura preparatoria. La ocupación poblacional, pues el 100% de ellas trabaja, que es lo que me comentan que luego se les hace un poco complejo esto de la alimentación, pero bueno, querer es poder. El estado civil, pues la mayoría, bueno, la mitad son solteras, la mitad son casadas. La tabla de IMC,
Tenemos aquí la tabla de masa muscular, la grasa visceral, que como les comentaba hace un rato, la de Azucena, la de Carolina son como las más elevadas, que es la que más me preocupa por el peso. La ingesta de carbohidratos, que bueno, aquí es donde a veces solemos abusar un poquito, ¿no? Y es donde no tenemos algo como el plato del buen comer, que es lo que les explicaba a los pacientes, que debemos de tener los 3 macronutrientes. La ingesta de proteína, que esta es un poquito mejor. La ingesta de verduras, también aquí la mayoría sí consume verduras. Tal vez no en la cantidad adecuada, pero sí. La ingesta de frutas, que bueno, yo considero que no debe de ser tan fuerte, al menos, no sé, por la edad que tenemos y así que no llevamos una vida como muy activa en cuestión de ejercicio. Nada más deberíamos de consumir 2 porciones al día y a veces aquí también nos elevamos un poquito. Y esto es un poco de la estrategia educativa que estuve manejando aquí, que bueno, aquí vienen todos los datos de los pacientes, nombre, edad, a qué se dedican, el consumo y frecuencia de los alimentos, el R24, si tienen algunos estudios clínicos, cuánta agua están consumiendo, antecedentes heredofamiliares, no heredofamiliares, y aquí el recordatorio de 24 horas, el consumo de alimentos. Y bueno, esto fue lo que yo ocupé con los pacientes de aquí. Y esta es una presentación que yo les realicé a los pacientes, porque no sé si en todos lados, pero al menos acá como es pueblito, tengo que manejarles como en imágenes, ¿no? Para que se les quede un poquito mejor entendido, o sea, más entendible. Porque me han llegado pacientes aquí que, pues la verdad, luego no saben ni leer ni escribir, entonces ya con las imágenes es un poquito mejor o más fácil de digerir. El instrumento de evaluación de la estrategia educativa, pues aquí tiene un poquito de introducción con los macronutrientes, lo que es una alimentación saludable, se les explica cuál es el plato del bien comer, la jarra del buen beber, y ya les explico que pues la mitad del plato debe de ser de vegetales crudos, cocidos a su gusto, dependiendo de lo que vayan a cocinar. Y la otra parte debe ser una parte de proteína, una parte de grasas y una parte de carbohidratos. Y aquí también yo les expliqué pues el tipo de proteínas que podemos tener, algunas que son más altas en grasas, las que son magras o los embutidos, ¿no? Que en este caso no son tan saludables. También les explico un poquito de los lípidos, lo que son los saludables y no tan saludables. Los saludables como son el salmón, el aceite de oliva, el aguacate, las nueces, las almendras, todo ese tipo de lípidos con proteína también. Y les explico, pues bueno, que los alimentos procesados, que también son ricos en grasas, pues no son tan buenos, ¿no? También les explico lo que son los dos tipos de carbohidratos, los que son los complejos y lo que son los simples, que muchas veces aquí mis pacientitas estaban abusando de los simples, lo que es el refresco, el pan y así. Y ya les expliqué que debemos de consumir más los complejos y que tienen fibra, pues esto nos ayuda más a tener un poquito más de saciedad, ¿no? Les expliqué también el tipo de fibra que debemos de consumir porque muchas también sufren de que no pueden evacuar como debe de ser, pero pues también el consumo de agua no es el idóneo. Les expliqué también cuál es el porcentaje de grasa corporal que ellas tenían y el que es el adecuado para la edad, peso y talla que tiene cada paciente. Les expliqué también lo que es la grasa visceral y lo que significa, lo que podría afectarles en caso de tenerla elevada, porque por ahí tenía 2 pacientes así. Y la mayoría la tenían bien, ya les expliqué que la grasa visceral, pues como su nombre lo dice, es la grasa que tenemos en las vísceras, y pues esa sí nos puede llegar a desarrollar enfermedades cardiovasculares. Les comenté también sobre la masa muscular, que también es idóneo porque pues después de los 40 años, las mujeres pues somos pura hormona, ¿no? Y para llegar a una edad avanzada, o en este caso de la tercera edad, saludable, debemos de tener una masa muscular buena. Entonces lo ideal pues será que hagamos ejercicio siempre.
Y también les expliqué lo que es el índice de masa corporal, que hoy en día considero que ya no es como tan tan que nos ayude, no porque no nos ayude, sino por ejemplo, les explicaba a ellas, porque ellas nada más se fijaban en el índice de masa corporal o en el peso, ¿no? Cuando alguna de ellas a lo mejor sí tiene buena masa muscular y dice, es que subí de peso, sí, no importa, subiste de peso, pero subiste en masa muscular, o sea, sigue siendo delgada, tu grasa corporal no subió, y es lo que les estuve explicando aquí a las pacientes. Y las conclusiones, pues, que pues, los pacientes que siguieron recomendaciones nutricionales mejoraron significativamente su estado de salud y su sintomatología. Los pacientes que no siguieron la recomendación nutricional, pues no mejoraron, incluso empeoraron algunos de sus datos.